El 15 de mayo de 1945, el presidente Harry Truman se sentó en el despacho oval revisando archivos de personal. En su mano tenía una lista de nombres, 17 en total. Eran personas que habían trabajado estrechamente con Franklin Roosevelt, algunas durante más de una década, asesores principales, miembros del gabinete personal de la Casa Blanca. Truman tomó un bolígrafo y escribió una sola palabra en la parte superior de la lista. Fuera. En un plazo de 90 días, cada una de las personas de esa lista desaparecería de la Casa Blanca, despedida, reasignada o presionada para renunciar. Fue la purga más despiadada de un equipo presidencial en la historia de Estados Unidos. Y a Truman no le importaba quién lo supiera o qué pensaran al respecto. La purga comenzó con Henry Wallace, el ex vicepresidente de Roosevelt, y entonces secretario de Comercio. Fue el primero en caer. Aunque Truman esperó más de un año antes de ejecutar el golpe final en septiembre de 1946, pero la planificación empezó de inmediato. Wallace representaba todo lo que Truman desconfiaba del círculo íntimo de Roosevelt, idealista hasta el punto de la ingenuidad, respecto a las intenciones soviéticas, leal a la memoria de Roosevelt más que al nuevo presidente, y constantemente socavando la autoridad de Truman, invocando lo que Roosevelt habría hecho. Wallace tenía que irse. Solo era cuestión de tiempo. Pero Wallace no estaba solo. En los primeros 3 meses de la presidencia de Truman, el éxodo fue sorprendente. Frances Perkins, secretaria de Trabajo de Roosevelt, y la primera mujer miembro del gabinete en la historia de Estados Unidos, renunció en junio. En esencia, fue obligada a marcharse. Truman dejó claro que quería a su propio secretario de Trabajo. Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro desde 1930, y uno de los amigos más cercanos de Roosevelt, fue expulsado en julio. Truman aceptó su renuncia con una satisfacción apenas disimulada. Francis Biddle. El fiscal general fue despedido de inmediato en junio y reemplazado por Tom Clark, un leal a Truman. ¿Por qué la purga? La explicación oficial era que Truman quería construir su propio equipo, tener personas leales a él, en lugar de a la memoria de su predecesor. Eso era parcialmente cierto, pero las razones reales eran más oscuras y personales. Truman despidió a todos los cercanos a Roosevelt porque no confiaba en ellos. Los resentía y creía que habían sido cómplices en la exclusión y humillación sistemática que Roosevelt había ejercido sobre él. Esto no se trataba solo de construir una nueva administración. Esto era venganza. La profundidad de la ira de Truman quedó clara en una conversación que tuvo con su ayudante militar, Harry Vaughan, a finales de abril de 1945. Vaughan relató posteriormente la conversación en su historia oral. Truman le dijo: «Esa gente de Roosevelt todos creen que soy un campesino de Missouri que tropezó accidentalmente con este cargo. No me respetan. No confían en mí. Y francamente yo tampoco confío en ellos. Cada maldito uno de ellos sabía que Roosevelt se estaba muriendo. Cada maldito uno de ellos sabía que me mantenían en la oscuridad. Y ninguno tuvo el valor o la decencia de decirme lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué los mantendría a mi alrededor?». Las sospechas de Truman sobre el personal de Roosevelt iban más allá del hecho de que no lo prepararon para la presidencia. Creía que muchos de ellos trabajaban activamente para socavarlo y preservar las políticas de Roosevelt, independientemente de lo que quisiera el nuevo presidente. Y tenía pruebas. Poco después de asumir el cargo, Truman descubrió que varios remanentes de Roosevelt se reunían en privado para discutir cómo guiar al nuevo presidente, cómo evitar que cometiera lo que ellos consideraban errores, cómo asegurar que la visión de Roosevelt para la América de posguerra permaneciera intacta. Estas reuniones llegaron a conocimiento de Truman a través de J. Edgar Hoover, el director del FBI. Hoover, preocupado por mantener su propio puesto en la nueva administración, proporcionó a Truman informes de inteligencia sobre las actividades de varios leales a Roosevelt. Los informes revelaban que algunos miembros del personal de la Casa Blanca compartían información con Eleanor Roosevelt, quien se posicionaba como guardiana del legado de FDR.
Otros filtraban información a periodistas afines para crear presión pública sobre Truman, para mantener las políticas de Roosevelt. Algunos incluso discutían si podría existir una base constitucional para declarar a Truman incompetente y destituirlo del cargo. Cuando Truman vio esos informes, su furia fue volcánica. Llamó a su secretario de nombramientos Matthew Connelly y dijo: «Quiero una lista completa de todos los que estaban en el círculo íntimo de Roosevelt, todos los que tenían su oído, todos los que se reunían con él regularmente. Quiero saber exactamente quiénes son estas personas y las quiero fuera. No me importa cuánto tiempo hayan estado aquí o lo importantes que crean que son. Se acabó para ellos». La purga no fue sutil. Truman dejó claro que la lealtad hacia él significaba deslealtad hacia la memoria de Roosevelt, al menos en la práctica. Los miembros del personal que invocaban constantemente lo que Roosevelt habría hecho fueron reasignados a puestos lejanos o simplemente despedidos. Las personas que cuestionaban las decisiones de Truman, comparándolas desfavorablemente con el enfoque de Roosevelt, recibían una respuesta tajante: «El presidente Roosevelt está muerto. Ahora yo soy el presidente. Si no pueden aceptar eso, ahí está la puerta». Uno de los despidos más dramáticos fue el del almirante William Leahy, quien había sido el jefe de gabinete de Roosevelt y su asesor militar más cercano. Leahy había manejado esencialmente las operaciones militares de la Casa Blanca durante años. Era experimentado conocedor y completamente devoto a la memoria de Roosevelt. Truman lo mantuvo inicialmente porque necesitaba su experiencia durante los últimos meses de la guerra con Japón. Pero tan pronto como Japón se rindió en agosto de 1945, Truman comenzó a marginar a Leahy, excluyéndolo de reuniones clave y tomando decisiones sin consultarlo. A comienzos de 1946, Leahy había sido efectivamente despojado de su poder, aunque técnicamente permaneció en el personal hasta 1949. Leahy escribió con amargura en su diario: «El presidente Truman ha dejado claro que no quiere consejos de nadie asociado con el presidente Roosevelt. Parece vernos a todos como obstáculos en lugar de recursos. Es un error profundo, pero es su error para cometer». La destitución de Leahy envió un mensaje a todos los demás. La cercanía con Roosevelt ahora era una responsabilidad, no un activo. La purga de Truman se extendió más allá de los miembros del gabinete y del personal superior. Eliminó sistemáticamente a funcionarios de carrera que habían estado cerca de Roosevelt. Edward Stettinius Jr., que había sido secretario de Estado de Roosevelt durante los últimos meses, fue reemplazado en cuestión de meses por James Byrnes, un aliado de Truman. Harry Hopkins, el asesor personal más confiable de Roosevelt, fue marginado de inmediato y renunció debido a su enfermedad en julio de 1945. Sam Rosenman, redactor de discursos y consejero de Roosevelt, renunció en febrero de 1946, después de que Truman dejara claro que sus servicios ya no eran necesarios. La rapidez y exhaustividad de la purga conmocionaron a Washington. No se trataba de una transición normal entre administraciones. Fue una toma hostil del poder ejecutivo por parte de un presidente que veía toda la operación de su predecesor como una amenaza. Los periódicos comenzaron a escribir sobre la purga de Truman y los exiliados del círculo de Roosevelt. Algunos criticaron a Truman por desechar a personas experimentadas por simple resentimiento. Otros entendieron que Truman estaba estableciendo su autoridad y que no podía hacerlo con el fantasma de Roosevelt susurrando en cada rincón de la Casa Blanca. Pero había otra razón para la purga que Truman rara vez discutía públicamente. Había descubierto que algunos miembros del personal de Roosevelt le habían estado mintiendo activamente. En sus primeras semanas como presidente, Truman había preguntado a varios remanentes de Roosevelt sobre decisiones tomadas, acuerdos alcanzados y promesas hechas. En múltiples casos descubrió más tarde que lo que le habían dicho era engañoso o directamente falso. El personal de Roosevelt había estado protegiendo la reputación de su antiguo jefe sanitizando la verdad, y Truman no podía confiar en nada de lo que le decían. El ejemplo más escandaloso involucró los acuerdos de Yalta con Stalin. Cuando Truman preguntó a Charles Bolin,
Un experto soviético del Departamento de Estado que había estado en Yalta, que había acordado Roosevelt-Bolen, le dio una versión suavizada que minimizaba cuánto había cedido Roosevelt a las demandas soviéticas. Truman obtuvo más tarde las transcripciones y notas reales de Yalta y se dio cuenta de que Bolen había sido deshonesto. Roosevelt había hecho compromisos mucho más amplios para el control soviético de Europa del Este de lo que Bolen había admitido. Truman nunca perdonó esa decepción. Bolen sobrevivió en el gobierno, pero Truman jamás volvió a confiar en él. De manera similar, cuando Truman preguntó sobre la salud de Roosevelt, y cuando la gente había sabido que estaba muriendo, recibió respuestas evasivas. Nadie quería admitir que habían visto deteriorarse a Roosevelt durante meses sin hacer nada para preparar a su sucesor. Nadie quería reconocer su complicidad en mantener a Truman en la ignorancia. Así que mintieron, minimizaron o simplemente se negaron a responder directamente. Este patrón de deshonestidad convenció a Truman de que no podía confiar en nadie que hubiera estado cerca de Roosevelt. Eran leales a la reputación de un hombre muerto, no al presidente vivo, ni a la verdad. La purga tuvo un impacto devastador en el conocimiento institucional. Roosevelt había sido presidente durante más de 12 años. Muchas de las personas que Truman despidió tenían una profunda experiencia en sus áreas, conocimiento de relaciones, acuerdos y entendimientos informales que no estaban escritos en ninguna parte. Al eliminarlos tan rápidamente, Truman perdió acceso a esa memoria institucional. Tuvo que aprender las cosas por las malas cosas que el personal experimentado de Roosevelt podría haberle explicado inmediatamente. Pero Truman consideró ese un costo aceptable. Prefería luchar con personal inexperto pero leal antes que depender de personal experimentado que lo socavaba. Un episodio particularmente amargo involucró a la propia Eleanor Roosevelt. Aunque no era empleada del gobierno, Eleanor había estado profundamente involucrada en discusiones de políticas durante la presidencia de FDR. Continuó intentando influir en las políticas después de su muerte, ofreciendo consejos a Truman y defendiendo varias causas. Al principio Truman fue cortés y respetuoso, pero a medida que Eleanor seguía invocando las opiniones de su esposo e insinuando que Truman traicionaba la visión de Roosevelt, la paciencia de Truman comenzó a agotarse. En octubre de 1945, Eleanor envió a Truman una larga carta criticando su manejo de las disputas laborales y sugiriendo que no estaba siendo fiel al compromiso de Roosevelt con los derechos de los trabajadores. La respuesta de Truman fue fría. Señora Roosevelt, aprecio su perspectiva. Sin embargo, ahora yo soy el presidente y debo tomar decisiones basadas en las circunstancias actuales, no en lo que el presidente Roosevelt podría haber hecho en una situación diferente. Espero que pueda comprenderlo y apoyarlo. Eleanor entendió el mensaje. Su influencia directa en la política de la Casa Blanca terminó ese día. El despido más doloroso para Truman fue probablemente el de Frances Perkins. Había sido una pionera, la primera mujer en el gabinete, sirviendo como secretaria de Trabajo desde 1933 hasta 1945. Era competente, experimentada y profundamente dedicada a los derechos de los trabajadores. Pero ella también estaba completamente dedicada a la memoria de Roosevelt, y no ocultaba su creencia de que Truman no era adecuado para llenar los zapatos de Roosevelt. En las reuniones decía con frecuencia cosas como: el enfoque del presidente Roosevelt sobre esto era: creo que el presidente Roosevelt querría que... Truman toleró esto durante unas 6 semanas, antes de llamar a Perkins al despacho Oval a principios de junio. Le dijo directamente: Frances, aprecio tu servicio a este país, pero necesito una secretaria de trabajo que esté enfocada en las prioridades de mi administración, no en preservar el legado del presidente Roosevelt. Creo que ha llegado el momento de que renuncies. Perkins quedó devastada, pero no tenía opción. Presentó su renuncia de inmediato. Años más tarde escribió en sus memorias que creía que Truman había sido inseguro y que no podía soportar que lo compararan con Roosevelt. Tenía razón en que la comparación lo molestaba, pero equivocada respecto al motivo. El despido del secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr. fue aún más dramático.
Morgenthau había sido un amigo cercano de Roosevelt y un asesor económico de absoluta confianza. Había guiado al país durante la Depresión y financiado el esfuerzo de guerra. Suponía que continuaría como secretario del Tesoro bajo Truman, pero Truman ya había decidido que Morgenthau debía irse. En julio de 1945, Morgenthau solicitó una reunión con Truman para discutir la política económica de posguerra. Truman utilizó la reunión para decirle que sus servicios ya no eran necesarios. Morgenthau quedó atónito y preguntó por qué. La respuesta de Truman fue tajante. Henry, tú eras el hombre de Roosevelt. No eres mi hombre. Necesito personas a mi alrededor que me sean leales a mí, que implementen mis políticas, no que pasen su tiempo diciéndome lo que Roosevelt habría hecho. Aprecio tu servicio, pero es hora de que sigas adelante. Morgenthau salió de la reunión aturdido. Esperaba servir por lo menos hasta el final de la guerra con Japón. En cambio, estuvo fuera en cuestión de semanas. La prensa lo retrató como Truman deshaciéndose de un experto económico altamente competente por despecho. A Truman no le importó. El fiscal general Francis Biddle se enteró de su despido por un artículo de periódico antes de que Truman tuviera la cortesía de decirle personalmente. Truman había decidido reemplazar a Biddle con su amigo Tom Clark de Texas. En lugar de informar a Biddle directamente, Truman hizo que alguien filtrara la noticia a la prensa. Cuando Biddle acudió a la oficina de Truman para confirmar el informe, Truman simplemente dijo: «Sí es cierto. Estoy haciendo cambios. Necesitaré tu renuncia». Biddle preguntó si había algún problema específico con su desempeño. La respuesta de Truman fue reveladora. «No, Francis, has hecho un buen trabajo. Pero eras el fiscal general de Roosevelt y yo necesito el mío». El patrón era claro. La competencia no importaba. La experiencia no importaba. La pericia no importaba. Lo que importaba era si alguien había estado cercano a Roosevelt. Si la respuesta era sí, estaba fuera. Truman estaba construyendo una administración basada en la lealtad personal, en lugar del mérito, y no ofrecía disculpas por ello. Había aprendido del trato que Roosevelt le dio que en política la lealtad importa más que la capacidad. Por lo tanto, exigía lealtad absoluta y no mostraba misericordia hacia nadie que pareciera vivir bajo la sombra de Roosevelt, en lugar de servir a la presidencia de Truman. Para septiembre de 1945, apenas 5 meses después de la muerte de Roosevelt, Truman había reemplazado o marginado a prácticamente todos los integrantes del círculo íntimo de Roosevelt. El gabinete era casi completamente nuevo. El personal de la Casa Blanca había sido renovado por completo. Incluso los funcionarios de carrera que habían estado cerca de Roosevelt se encontraron reasignados a puestos oscuros o presionados para retirarse. Fue una transformación total del poder ejecutivo, ejecutada con eficiencia implacable. La purga tuvo consecuencias significativas para la presidencia de Truman. Por un lado, estableció su autoridad de manera inequívoca. Nadie podía cuestionar quién estaba al mando o si Truman era solo un cuidador preservando el legado de Roosevelt. Truman era su propio hombre para bien o para mal. Por otro lado, la pérdida de conocimiento institucional y experiencia perjudicó a la administración. El nuevo equipo de Truman cometió errores que el personal experimentado de Roosevelt habría evitado. La política exterior en particular sufrió por la pérdida de personas que comprendían las complejas relaciones que Roosevelt había construido con Churchill y Stalin. Pero Truman nunca lamentó la purga. En años posteriores, cuando se le preguntó por qué había despedido a tanta gente de Roosevelt tan rápido, su respuesta fue constante. No podía confiar en ellos. Eran leales a un hombre muerto, no a mí. Pensaban que yo era inadecuado e intentaron manipularme. Así que me deshice de ellos. Así de simple. No se puede gobernar si tu propio personal está trabajando en tu contra. Fue una evaluación dura, pero no del todo injusta. Muchos leales a Roosevelt sí consideraban a Truman inadecuado y sí, intentaron preservar las políticas de Roosevelt sin importar lo que Truman quisiera. El comentario más revelador sobre la purga provino del diario personal de Truman, descubierto después de su muerte.
En una entrada de junio de 1945 escribió: «Despedí a 3 personas más de Roosevelt hoy. Parecían sorprendidas como si pensaran que tenían derecho a quedarse para siempre, solo porque Roosevelt las había apreciado. No entienden que esta es mi administración ahora. Roosevelt no me dejó nada más que problemas, y personas que creen que no soy lo suficientemente inteligente para resolverlos. Bueno, los estoy resolviendo a mi manera, y lo estoy haciendo sin personas que pasan todo su tiempo diciéndome cuán superior era Roosevelt. Si yo hubiera querido las políticas de Roosevelt, habría mantenido a la gente de Roosevelt. No las quiero, así que no lo haré». Esa entrada del diario captura la esencia de por qué Truman despidió a todos los que trabajaron estrechamente con Roosevelt. No se trataba solo de construir su propio equipo o de establecer autoridad. Se trataba de ira y resentimiento porque Roosevelt lo había dejado en una posición destinada al fracaso, y porque la gente de Roosevelt parecía esperar ese fracaso. Truman no podía tener éxito como presidente mientras estuviera rodeado de personas que le recordaban constantemente que él no era Roosevelt. Así que se deshizo de ellos, de todos ellos, y reconstruyó la Casa Blanca desde cero con personas que creían en Harry Truman. La purga del personal de Roosevelt fue la declaración de independencia de Truman respecto a la sombra de su predecesor. Fue brutal, fue personal, y probablemente fue necesaria. Truman no podía gobernar como el cuidador del legado de Roosevelt. Tenía que gobernar como su propio hombre. Y eso significaba eliminar a todos aquellos cuya lealtad estaba con la memoria de Roosevelt y no con la presidencia de Truman. La historia ha juzgado la purga de forma dura, en algunos aspectos viéndola como vengativa y derrochadora. Pero desde la perspectiva de Truman fue cuestión de supervivencia. Tenía que destruir la infraestructura de Roosevelt para construir la suya propia, y lo hizo exactamente así sin vacilación ni arrepentimiento.